Cordial saludo. Los invito a la reflexión. El día de hoy vamos a hablar de prevención en riesgo vial, normas y comportamientos en la vía. El Código Nacional de Tránsito en la Ley 769 del 2002, en el título 3, Normas de Comportamiento, capítulo 1, empieza a hablar de lo que son las normas, en especial en comportamiento de los actores viales, como conductor, pasajero, peatón. Aquí en este artículo 55 nos habla principalmente que los actores viales debemos comportarnos de una forma que no obstaculicemos ni perjudiquemos o pongamos en riesgo a las demás personas. Y debemos ser obedientes con las indicaciones que nos dan las autoridades de tránsito. Aquí empieza el punto de partida de el comportamiento y la educación en normas comportamentales que debemos tener como actores viales en la vía. En esta norma, en el mismo título, en el capítulo 2, empieza a hablar de peatones a partir del artículo 57. Y empezamos a hablar de la circulación peatonal o el tránsito de los peatones. Claramente aquí, como vemos en la imagen, los peatones solamente debemos transitar en la vía por las áreas que están demarcadas para eso, que son las células que conocemos, ¿sí? Y hay varias células como vemos en las imágenes, y las aceras o los andenes para paso peatonal. Nosotros no debemos transitar en la vía, ¿sí? Porque estas son zonas destinadas para únicamente vehículos. Y en los espacios que debemos transitar en la vía, que son en la zona de conflicto, son las debidamente demarcadas y señalizadas. En este capítulo 2, en el artículo 58, nos habla de 8 prohibiciones, bueno, 9 prohibiciones, teniendo en cuenta los párrafos como tal, que debemos respetar como peatones, ¿sí? Una de ellas, que no es muy común, pero sí sucede, es que nosotros como peatones invadimos las redes ferroviarias. En Colombia no es que haya mucho movimiento, pero sí son funcionales. La más común de todas, y no solamente en nuestro país, pero en Latinoamérica es mucho, y hablando de nuestro país, desafortunadamente tenemos un puente, pero preferimos exponernos a un accidente pasándonos la vía, ¿sí? Entonces aquí andamos violando el artículo 57, ¿sí? Porque siempre habrá una zona para nosotros, para que nosotros podamos transitar y atravesar las vías en lugares eh, diseñados para. Entonces aquí mismo en las normas nos dice que no podemos remolcar vehículos, es decir, en la vía no debemos subirnos a los vehículos de carga en movimiento, no debemos subirnos y bajarnos de un vehículo en movimiento. Siempre debemos estar pendiente de cuando atravesamos las vías. Debemos estar en un adecuado estado de salud cuando estamos en las vías. Aquí el parágrafo nos habla precisamente de los sistemas de transporte masivo, es decir, no debemos salirnos de las estaciones por el lado donde se suben los buses, y mucho menos subirnos o entrar a las estaciones de esa manera, ¿sí? Aquí el mismo reglamento lo indica. Y no podemos hacer alrededor de multas de como mínimo un salario mínimo legal vigente diario, ¿sí?
y de ahí en adelante pueden aumentar las multas. La ley 769 del 2002, las actualizaciones más recientes es la ley 1811 del 2016, que ha modificado varios artículos, pero nunca han derogado la 769 del 2002. En el capítulo 2, en el artículo 59, encontramos las limitaciones que tienen los peatones. Y son peatones especiales. ¿Cuáles son esos peatones especiales? Los niños o menores de edad, el adulto mayor, cualquier persona que tenga una discapacidad por enfermedad o estado de salud, o cualquier persona que tenga una discapacidad congénita o una patología permanente, ¿sí? Todas estas personas siempre deben transitar con un acompañante, ¿sí? En la vía son las limitaciones que establece el Código Nacional de Edades. Si nosotros somos las personas que velamos por nuestro adulto mayor o por una persona enferma, familiar o por nuestros hijos, nosotros tenemos esa responsabilidad. En la ley 762 no habla precisamente de los pasajeros en un capítulo puntual, pero sí encontramos varios artículos que habla sobre el comportamiento de los pasajeros. Encontramos dos que habla de los pasajeros que se ven más en el servicio público, que es el tema de no fumar dentro de un vehículo público y no generar peleas o groserías o alteraciones dentro de un servicio público, ¿sí? Entonces aquí vemos, como en las imágenes, unas personas dentro de un Transmilenio que andaban fumando sustancias alucinógenas. Y aquí vemos una pareja peleando dentro del bus, ¿sí? Una pelea pareciera que fuera algo marital. Ambos casos están estipulados en el Código Nacional del Tránsito, que son infracciones, ¿sí? Y estas son propias de los pasajeros. Otra infracción, no necesariamente en el servicio público, pero puede ocurrir más en el servicio particular o privado, son el no uso del cinturón. El cinturón no es solamente para el conductor ni para el copiloto. También las personas que van en la parte posterior deben de utilizar el cinturón, y esto, si no lo usan, llevará una infracción tanto el pasajero como el conductor. Estos son los tres artículos que hablan del comportamiento del actor vial pasajero. Por último nos queda el actor vial, que es el conductor. En el capítulo 3, título 3, capítulo 3, habla de la conducción de vehículos, es decir, de los conductores. Y en el artículo 60 y el artículo 86 encontramos, digamos, regulados los comportamientos de conducción y de comportamiento en la vía de un conductor. Parte de estos artículos han sido modificados por la ley 1811 del 2016. Pero un resumen rápido de estos 27 artículos, ¿sí? Podríamos condensarlo rápidamente en el uso del cinturón siempre, ¿sí? Colocándolo de manera correcta. Tener unas condiciones óptimas de salud, ¿sí? Es decir, no estar bajo los efectos de una sustancia o droga lícita o droga ilícita, no estar bajo los efectos de el alcohol, y estar debidamente descansado, ¿sí? Porque estos son grandes factores de accidentalidad. Por eso, como conductor, debemos tener unos chequeos como tal, que son las pruebas psicopsicométricas que le hacen para
que nos hacen como conductores para el tema de la licencia, y laboralmente dan las pruebas teóricas y las pruebas prácticas más o los exámenes médicos que también nos hace relacionados con los exámenes psicosexométricos. Hay unos adicionales. Circular de acuerdo con las normas de comportamiento, es decir, aprendernos las normas de tránsito, las señales de tránsito, ¿sí? Manejarlas al pie del derecho y respetar las autoridades de tránsito, ¿sí? Eso nos habla de esos 27 artículos. Otra es el manejo o la conducción regulando la velocidad, pero ante todo manteniendo la distancia para unas eventualidades frenadas. Y nos habla entonces de tener en cuenta que una cosa es frenar en piso húmedo, otra cosa es frenar en piso seco. Y es muy diferente la distancia que necesito a 40 kilómetros por hora o menos que a 90 kilómetros por hora o menos. Casi triplica la distancia que necesito para poder frenar antes de colisionar con lo que tengo al frente. Otro ítem que nos habla el 97 artículo es que como conductores siempre debemos inversionar, ¿no?, nuestro vehículo, gestionar por el mantenimiento adecuado de nuestro vehículo, propio o no propio, hacer las inversiones, los chequeos o el famoso preoperacional, sea que vaya a ser una tarea laboral o sea un desplazamiento personal particular. Los anteriores ítems que hemos hablado y este de mantenimiento es algo que nos recomienda siempre que seamos conductores en la vía. Respetar la prevalencia de los actores viales vulnerables, es decir, darle la prelación a la vía al peatón, respetar los carriles o vías preferenciales, eh, aprendiendo las normas de a quién debo cederle paso y cuando la vía es, yo llevo la prevalencia sobre la vía, y cuando otras dos vías llevan prevalencia sobre la vía. Esos son criterios que debemos tener claros como conductores para un buen comportamiento. El mantenernos alerta en la vía, no distraernos con celulares, ni mirando en la vía lo que no debemos mirar, ni en ese momento estar discutiendo o hablando con los pasajeros de la vía o enfocándome en la conversación dentro de la cabina, ni llevando una banda sonora dentro del vehículo, teniendo a todo volumen la radio, la música que llevo en mi vehículo. Otra de las normas principales es saber adelantar, saber que el carril derecho es la vía de conducción y el carril izquierdo debemos mantenerlo lo más posible libre, que es el carril por donde realmente debo de rebasar. Nunca debe basar por la derecha, siempre debe basar por la izquierda. Muchas gracias.